El interior de la iglesia estaba decorado con rosas blancas y lirios. Las bancas repletas de rostros conocidos, amigos de la infancia, compañeros de trabajo, familiares que habían viajado desde lejos. Todos habían venido a presenciar mi unión con Alberto, el hombre que durante 3 años había sido el centro de mi universo. Mientras avanzaba por el pasillo del brazo de mi padre, podía sentir los ojos de todos sobre mí. Algunos con genuina felicidad, otros con esa curiosidad peculiar de quien asiste a un evento social solo para tener algo que comentar después. Mi padre apretó mi mano ligeramente, como si también él intuyera que algo no estaba bien. Alberto esperaba en el altar, impecable en su traje negro, pero había algo extraño en su mirada que no supe interpretar. A su lado, Miguel, su mejor amigo y testigo, evitaba mirarme directamente. Ahora, años después, entiendo que era culpa lo que veía en sus ojos. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras solemnes sobre el compromiso y el amor eterno. Palabras que sonaban huecas en aquel momento sin que yo supiera por qué. Cuando llegó el momento crucial, el hable ahora o calle para siempre, un silencio denso invadió la iglesia y entonces ocurrió. La puerta trasera de la iglesia se abrió con un estruendo. Isabel, mi mejor amiga desde la secundaria, entró corriendo con el rostro descompuesto y un teléfono en la mano. «¡Esperen!», gritó, con la voz entrecortada. «Carla, no puedes hacer esto. Tienes que ver algo». El murmullo se extendió como fuego entre los invitados. Alberto palideció instantáneamente. Fue entonces cuando lo supe, lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Isabel llegó hasta el altar y me mostró la pantalla de su teléfono. Mensajes, decenas de ellos, entre Alberto y varias personas. Planes para después de la boda, burlas sobre mi ingenuidad, comentarios sobre cómo el matrimonio era solo una fachada para acceder a la herencia que mi abuelo me había dejado condicionada a que formara una familia estable. «Es una apuesta», me explicó Isabel en un susurro roto por la indignación. «Apostaron a que no llegarías a descubrirlo hasta después de casados». Levanté la mirada hacia Alberto, buscando alguna señal de que todo era una terrible equivocación. Sus ojos, antes cálidos, ahora solo mostraban pánico. No negó nada. No pudo. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo durante años. Me quité el velo con manos temblorosas, lo dejé caer al suelo, y sin pronunciar una sola palabra, me di la vuelta y caminé hacia la salida. El silencio era tan denso que podían oírse mis pasos sobre las baldosas. «Carla, espera, puedo explicarlo», gritó Alberto cuando finalmente reaccionó. Pero yo ya había cruzado la mitad de la iglesia. Me detuve en la puerta y miré atrás una última vez. Vi a mi familia conmocionada, a los invitados petrificados, y a Alberto allí de pie, patético en su traje de novio, expuesto ante todos como el impostor que era. «La boda se cancela», anuncié con una voz que no parecía la mía. «Pueden pasar al banquete si quieren. Todo está pagado». Aquella tarde dejé atrás no solo a un hombre que me había traicionado, sino a una versión de mí misma que ya no podía seguir existiendo. La Carla ingenua, confiada y siempre dispuesta a ver lo mejor en los demás, murió en ese altar. Los años siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Vendí la casa que habíamos comprado juntos y me mudé a la capital. Utilicé la herencia de mi abuelo para abrir un pequeño negocio que, contra todo pronóstico, prosperó rápidamente. Lo que comenzó como una pequeña tienda de ropa se convirtió en una cadena con presencia en varias ciudades. Mi rostro empezó a aparecer en revistas de emprendimiento, y mi historia, siempre contada a medias, se volvió inspiración para otras mujeres. 5 años después de aquel día en la iglesia, mi nombre era sinónimo de éxito. La vida me había enseñado que a veces las peores traiciones llevan a los mejores renacimientos. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los mensajes. Primero de Miguel, el mejor amigo de Alberto, pidiéndome perdón por su complicidad. Luego de otros que estuvieron involucrados en aquella cruel apuesta. Incluso recibí una carta de la madre de Alberto, una mujer que siempre me había tratado con frialdad, reconociendo el daño que su hijo me había causado. Alberto fue el último en intentar contactarme. Lo hizo cuando su vida se había desmoronado por completo. Su empresa familiar había quebrado, su reputación estaba por los suelos después de que salieran a la luz otras estafas similares a la que intentó conmigo. Según me contaron, vivía ahora en un pequeño apartamento alquilado y trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Su mensaje llegó en forma de una carta entregada en la oficina central de mi empresa. «Carla», decía, «no pasa un día sin que me arrepienta de lo que te hice. No te pido que me perdones, solo que me permitas explicarte que no siempre fui el monstruo que viste aquel día». La carta quedó sin respuesta sobre mi escritorio durante semanas. Parte de mí quería romperla y olvidar que existía. Otra parte, esa que nunca terminé de matar del todo, sentía curiosidad. Ayer, mientras celebrábamos la apertura de la 10ª tienda, Isabel, quien ahora trabaja conmigo como directora creativa, me preguntó si alguna vez respondería a aquella carta.
¿Qué sentido tendría?, le pregunté mientras observábamos el atardecer desde la terraza del nuevo local. Quizás ninguno para él, respondió con esa franqueza que siempre la ha caracterizado. Pero tal vez tú necesitas cerrar ese capítulo para siempre. Esta mañana tomé una decisión. Hoy, exactamente 6 años después de aquel día en la iglesia, voy a encontrarme con Alberto en una cafetería neutral. No por él, ni por lo que pueda decirme, sino por mí. Porque la mujer en la que me he convertido ya no teme enfrentar su pasado. Lo que Alberto no sabe, lo que nadie sabe aún, es que llevo conmigo un documento que cambiará nuestras vidas una vez más. Un contrato que, si firma, podría darle la oportunidad de redimirse, o hundirlo definitivamente. Llego a la cafetería 20 minutos antes de la hora acordada. Escogí este lugar por su neutralidad, ni demasiado elegante para resultar intimidante, ni tan informal que reste seriedad al encuentro. Me siento junto a la ventana, pidiendo un café americano que probablemente no tocaré. El sobremanila descansa sobre la mesa, su presencia tan tangible como mi nerviosismo. La cafetería está casi vacía a esta hora de la tarde. Una pareja de ancianos comparte un pastel en la esquina, y un joven con audífonos trabaja concentrado en su computadora. Nadie presta atención a la mujer de traje azul que juega nerviosamente con el anillo en su dedo índice, un hábito que desarrollé después de quitarme el de compromiso. La campanilla de la puerta suena y levanto la vista instintivamente. No es él. Vuelvo a mirar por la ventana, observando cómo las nubes se acumulan, amenazando con una tormenta que parece metáfora perfecta para este encuentro. Los minutos pasan. Reviso mi teléfono, 3 correos urgentes de la oficina, un mensaje de Isabel preguntándome si estoy bien, y una notificación de mi agenda recordándome la reunión con inversores mañana a primera hora. La vida continúa su curso implacable, ajena a los dramas personales que nos consumen. A las 5:03, la puerta se abre nuevamente. Esta vez sí es él. Alberto está irreconocible. El hombre que entra a la cafetería poco tiene que ver con el apuesto novio que me esperaba en el altar 6 años atrás. Sus hombros, antes erguidos con confianza, ahora cargan un peso invisible. Su rostro muestra arrugas prematuras, y su cabello, antes perfectamente peinado, muestra entradas pronunciadas y algunas canas dispersas. Viste una camisa simple y pantalones oscuros, nada que sugiera al empresario ambicioso que una vez fue. Me busca con la mirada y, cuando nuestros ojos se encuentran, se detiene por un segundo, como si necesitara prepararse para los próximos pasos. Camina hacia mí con una mezcla de determinación y temor. Carla, dice a modo de saludo, su voz más grave de lo que recordaba. Gracias por aceptar verme. Le indico con un gesto que se siente. Hay un silencio incómodo mientras el camarero se acerca y Alberto pide un café solo. Cuando nos quedamos nuevamente a solas, ninguno parece saber cómo comenzar. Te ves bien, dice finalmente, como quien prueba el terreno antes de aventurarse más lejos. No estamos aquí para intercambiar cumplidos, Alberto. Mi tono es controlado, profesional. El mismo que uso en las negociaciones difíciles. Dijiste que querías explicarte. Te escucho. Alberto asiente, acepta su café y da un sorbo antes de hablar. Sus manos tiemblan ligeramente, nerviosismo o algún problema más profundo. Me pregunto. ¿Por dónde empezar? Murmura, más para sí mismo que para mí. Supongo que primero debo decirte que todo lo que descubriste aquel día era cierto. La apuesta, los planes, todo. No me sorprende su confesión, pero aún así siento una punzada en el pecho. Una cosa es saber que te traicionaron y otra muy distinta es escucharlo de labios del traidor. Pero hay algo más. Continúa, mirándome directamente a los ojos por primera vez. Algo que no sabes y que no justifica nada, pero quizás explique por qué hice lo que hice. Me cuenta entonces la historia que nunca conocí. Como su empresa familiar llevaba años al borde de la quiebra cuando nos conocimos. Como su padre, un hombre orgulloso y duro, le había impuesto una elección imposible: salvar el negocio o perderlo todo. La empresa daba trabajo a más de 50 familias del pueblo, incluida la suya propia. Me convertí en alguien que no reconocía, confiesa con la mirada fija en su taza. Cuando supe de tu herencia, vi una salida fácil. Me convencí de que al final te haría feliz, que con el tiempo llegaría a amarte como merecías. ¿Y la apuesta?, pregunto, manteniendo mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Una estupidez nacida del miedo. Miguel sabía la verdad, amenazó con contártelo todo. La apuesta fue una forma de mantenerlo involucrado, cómplice. Luego se sumaron otros. Escucho su relato sin interrumpir. Me habla de su caída en desgracia tras la boda fallida, de cómo su padre sufrió un infarto al enterarse del escándalo, de la quiebra definitiva de la empresa familiar unos meses después. Me cuenta sobre los trabajos temporales, los problemas con la bebida, la depresión que casi lo lleva a tomar decisiones irreversibles.
No te cuento esto para darte lástima, aclara, como si leyera mis pensamientos. Solo quiero que sepas que he pagado por lo que hice. No solo a ti, sino a todos los que arrastré conmigo. Un silencio se instala entre nosotros mientras asimilo su historia. Afuera, las primeras gotas de lluvia golpean la ventana, distorsionando la vista de la calle. ¿Y ahora qué, Alberto? ¿Qué esperas de este encuentro? Él suspira profundamente antes de responder. Perdón, supongo. No para que vuelvas a confiar en mí o para retomar algo que destruí. Solo, perdón. Para poder mirarme al espejo sin odiar lo que veo. Es entonces cuando deslizo el sobre hacia él. Lo mira con confusión, sin atreverse a tocarlo. ¿Qué es esto? Ábrelo, indico con un gesto. Alberto toma el sobre con manos temblorosas y extrae los documentos. A medida que lee, su expresión cambia de la confusión a la incredulidad. No entiendo, murmura, levantando la vista hacia mí. ¿Estás ofreciéndome trabajo? En tu empresa. No cualquier trabajo, aclaro. El proyecto que describen esos papeles es para abrir una fundación vinculada a mi empresa. Una fundación que dará segundas oportunidades a personas que han cometido errores graves en su vida profesional. Alberto parpadea, intentando procesar mis palabras. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? La pregunta queda suspendida en el aire mientras me tomo un momento para ordenar mis pensamientos. La respuesta no es simple, ni siquiera yo la tengo completamente clara. Porque necesito cerrar este capítulo, respondo finalmente. Y porque creo que las personas pueden cambiar si tienen los incentivos correctos. Le explico las condiciones: contrato de prueba por 6 meses, supervisión directa, y un código ético estricto que incluye terapia obligatoria. El sueldo es modesto comparado con lo que ambos ganábamos antes, pero suficiente para empezar de nuevo. No es perdón lo que te ofrezco, Alberto. Es rendición de cuentas. Sus ojos se humedecen mientras relee el contrato. Puedo ver la lucha interna reflejada en su rostro, orgullo herido contra una oportunidad inesperada. Hay algo más que debes saber antes de decidir, añado, inclinándome ligeramente hacia él. Todos los que participaron en aquella apuesta recibirán una oferta similar, incluyendo a Miguel. Su sorpresa es evidente. ¿Por qué harías algo así? La lluvia cae con más fuerza ahora, creando un telón de fondo perfecto para esta conversación surreal. Porque esta historia nunca fue solo sobre nosotros dos, Alberto. Y porque quiero que el final sea diferente al que todos esperaban. Dejo unos billetes sobre la mesa para pagar ambos cafés y me levanto, tomando mi bolso. Alberto permanece sentado, mirando los documentos como si contuvieran algún acertijo imposible. Tienes 3 días para decidir, digo, colocándome el abrigo. Si aceptas, presenta. El lunes a las 9 en la dirección que aparece en la última página. Si no. Dejo la frase inconclusa, un final abierto para una historia que todavía puede tomar muchos caminos. Mientras camino hacia la puerta, siento su mirada clavada en mi espalda. No me volteo. No necesito ver su expresión para saber que, cualquiera que sea su decisión, nuestras vidas acaban de entrelazarse nuevamente de formas que ninguno de los dos habría imaginado. La lluvia me recibe al salir, pero no abro mi paraguas. A veces es necesario sentir la tormenta para apreciar verdaderamente la calma que vendrá después. La semana siguiente a mi encuentro con Alberto pasó en un borrón de actividad frenética. La apertura de la nueva tienda exigía toda mi atención, con problemas de última hora con los proveedores y un retraso inesperado en la entrega del mobiliario. Isabel se encargó de mantenerme al día sobre el proyecto de la fundación, enviándome actualizaciones discretas que evitaban mencionar nombres específicos. Ambas sabíamos de quién hablábamos. Llegó esta mañana, me informó el jueves mientras revisábamos los últimos detalles del evento de inauguración. Puntual. Vestido apropiadamente. Parecía diferente. No pregunté en qué sentido. Parte de mí no quería saber demasiado, como si mantener cierta distancia emocional fuera una protección necesaria. El viernes por la noche, después de un día agotador, me encontré revisando los primeros informes sobre el rendimiento de los recién contratados. 5 nombres aparecían en la lista: Alberto, Miguel, y 3 personas más que habían participado en aquella apuesta años atrás. Todos habían aceptado la oferta, aunque con diferentes grados de gratitud y comprensión. El informe sobre Alberto era sorprendentemente positivo. Muestra iniciativa. Comprometido. Conocimientos financieros valiosos. Las notas de la psicóloga de la empresa indicaban genuino remordimiento y deseo de redención. Cerré la carpeta, incapaz de seguir leyendo. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O simplemente había diseñado un elaborado plan de venganza disfrazado de acto de generosidad? Ni yo misma conocía la respuesta.
El domingo por la tarde recibí una llamada inesperada de mi madre. Hacía meses que no hablábamos con tanta profundidad. Me he enterado de lo que estás haciendo, dijo sin preámbulos. Las noticias vuelan en el pueblo, Carla. No es lo que piensas, mamá. ¿Y qué es lo que pienso? Su voz sonaba cansada, pero no crítica. Han pasado 6 años, hija. Te convertiste en una mujer fuerte, en una empresaria respetada. ¿Por qué arriesgarlo todo ahora? No tenía una respuesta simple. Le hablé sobre la fundación, sobre las segundas oportunidades, sobre cerrar ciclos. Omití mencionar el contrato especial, la cláusula final que ninguno de los 5 conocía aún. Solo ten cuidado, suspiró finalmente mi madre. No todos cambian, por mucho que lo deseen. Sus palabras me acompañaron toda la noche, mezclándose con pesadillas en las que volvía a estar frente al altar, pero esta vez sin poder moverme o hablar mientras todos se reían. El lunes amaneció gris y amenazante, como si el clima quisiera reflejar mi estado de ánimo. La inauguración oficial de la fundación estaba programada para el mediodía, con presencia de prensa local y representantes de otras empresas interesadas en el proyecto. Lo que nadie sabía era que yo tenía planeado algo más para ese evento. Llegué a la sede una hora antes. El edificio, un antiguo almacén rehabilitado, tenía ese aire industrial y moderno que tanto me gustaba. Los 5 estaban ya allí, preparando los últimos detalles junto con el resto del personal. Alberto me vio primero. Dejó lo que estaba haciendo y se acercó con esa nueva actitud respetuosa y ligeramente distante que, según me habían dicho, había mantenido durante toda la semana. Buenos días, Carla, saludó formalmente. Todo está casi listo. ¿Necesitas revisar algo? Lo observé detenidamente, buscando rastros del hombre que me había engañado. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero también una determinación que no había visto antes. Todo parece en orden, respondí, manteniendo mi tono profesional. ¿Puedes reunir a los demás en mi oficina en 10 minutos? Hay algo que necesito discutir antes del evento. Mientras subía las escaleras hacia el despacho temporal que había instalado en el segundo piso, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría muchas cosas, quizás incluso la percepción que el mundo tenía de mí. La oficina era hostil pero funcional. Un escritorio, algunas sillas, y grandes ventanales que daban a la calle principal. Sobre el escritorio descansaba un sobre similar al que le había entregado a Alberto la cafetería, pero con un contenido muy diferente. Los 5 llegaron puntuales. Alberto, Miguel, Laura, Javier y Patricia. Los arquitectos de aquella humillación que debía haber destruido mi vida. Ahora estaban frente a mí, expectantes y visiblemente nerviosos. Gracias por venir, comencé, manteniéndome de pie mientras ellos tomaban asiento. Como saben, hoy es un día importante para la fundación. En unas horas, muchas personas sabrán sobre este proyecto y lo que pretendemos lograr. Hice una pausa, observando sus reacciones. Miguel, siempre el más impulsivo, fue el primero en hablar. Carla, quiero que sepas que todos estamos inmensamente agradecidos por esta oportunidad. Yo personalmente, levanté la mano para interrumpirlo. No he terminado, Miguel. El silencio volvió a instalarse en la habitación. Tomé el sobre del escritorio y lo sostuve frente a mí. Sus contratos tienen una cláusula especial que no fue activada durante la firma. Una cláusula que entra en vigor hoy. Vi cómo se tensaban, intercambiando miradas preocupadas. Alberto mantenía los ojos fijos en mí, como si intentara adivinar mis intenciones. Dentro de este sobre hay un comunicado de prensa, continué. Un comunicado que cuenta la historia completa de lo que ocurrió hace 6 años. Nombres, detalles, consecuencias. Todo. Patricia ahogó un grito. Javier palideció visiblemente. Miguel se inclinó hacia adelante, como preparándose para argumentar. La cláusula especial dice lo siguiente, proseguí sin darles tiempo a interrumpir. Si durante el periodo de prueba de 6 meses demuestran un cambio genuino y un compromiso real con los valores de la Fundación, este comunicado será destruido y su pasado quedará exactamente donde debe estar, en el pasado. Dejé que mis palabras calaran hondo antes de continuar. Pero si alguno de ustedes traiciona nuevamente mi confianza, si descubro que esto es solo otra actuación, el comunicado se publicará inmediatamente. El aire en la oficina se volvió pesado, casi irrespirable. 5 pares de ojos me miraban con emociones tan diversas que resultaba imposible catalogarlas todas. ¿Es chantaje?, preguntó finalmente Alberto, su voz sorprendentemente tranquila. Es rendición de cuentas, respondí, utilizando las mismas palabras que había usado con él en la cafetería. Es darles la oportunidad de demostrar quiénes son realmente, sin la seguridad de que sus acciones pasadas permanecerán ocultas. Laura,
quien había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó lentamente. ¿Por qué no lo publicaste simplemente? Habría sido tu derecho. Era una buena pregunta. Quizás la más importante de todas. Porque no se trata de destruirlos, respondí con sinceridad. Se trata de ver si realmente pueden cambiar. Me acerqué a la ventana, dándoles un momento para asimilar lo que acababan de escuchar. Abajo, los primeros invitados comenzaban a llegar para la inauguración. Ahora tienen dos opciones, añadí, volviéndome hacia ellos. Pueden salir por esa puerta ahora mismo, renunciar a este proyecto y esperar que decidan no publicar el comunicado. O pueden quedarse, participar en el evento como estaba planeado, y comprometerse verdaderamente con lo que estamos construyendo aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los segundos se estiraban como horas mientras cada uno parecía librar una batalla interna. Patricia fue la primera en ponerse de pie. Sin decir palabra, caminó hacia la puerta y salió. Javier la siguió poco después, murmurando una disculpa apenas audible. Quedaron tres, Alberto, Miguel y Laura. Miguel se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. ¿Sabes qué es lo peor, Carla? Que tienes razón. Merecemos esto y mucho más. Laura asintió en silencio, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Alberto se levantó lentamente y caminó hasta situarse frente a mí. Por un momento temí que también se marchara, pero en lugar de eso, extendió su mano. Acepto tus condiciones, dijo con una firmeza que me sorprendió. No por miedo al comunicado, sino porque realmente quiero formar parte de esto. Miguel y Laura se unieron a él, formando un pequeño círculo frente a mí. Tres personas que una vez conspiraron para destruirme, ahora aparentemente dispuestas a reconstruir algo juntos. El reloj de pared marcaba las 11:30. En media hora daría comienzo el evento que podría cambiar muchas vidas, incluida la mía. Y mientras observaba a estas tres personas que habían sido parte de mi peor momento, una extraña sensación comenzó a formarse en mi pecho. No era perdón, no exactamente. Era algo más complejo, más frágil. Alguien llamó a la puerta. Era Isabel. Carla, los periodistas han llegado. Están preguntando si podrían entrevistarte antes del discurso inaugural. Y aquí estábamos, al borde de un momento que definiría lo que vendría después. Con un comunicado de prensa que podía destruir reputaciones en mi poder, y tres personas esperando ver si yo sería capaz de superar el pasado o si, como ellos una vez, sucumbiría a la tentación de la venganza disfrazada. Vamos, dije finalmente, guardando el sobre en el cajón del escritorio y cerrándolo con llave. Tenemos una inauguración que celebrar. Los flashes de las cámaras me cegaban mientras respondía las preguntas de los periodistas. Sonreí con la misma confianza practicada que había perfeccionado durante años de entrevistas corporativas. La Fundación Nuevo Comienzo representa exactamente eso, la creencia de que todos merecemos una segunda oportunidad cuando demostramos verdadero arrepentimiento, expliqué, consciente de que Alberto, Miguel y Laura se mantenían discretamente cerca, mezclándose con el resto del personal, una periodista joven. Con esa mirada intensa que reconozco en quienes buscan algo más que la historia oficial, alzó su mano. Es cierto que algunos de sus actuales empleados estuvieron involucrados en el incidente que casi arruina su boda hace 6 años. El murmullo que recorrió la sala confirmó que la pregunta había captado el interés de todos. Sentí que Isabel se tensaba a mi lado, lista para intervenir si fuera necesario. Pero no hizo falta. Esta fundación no se trata de mi historia personal, respondí con calma estudiada. Se trata de crear espacios donde el arrepentimiento genuino encuentra oportunidad real de redención. La respuesta pareció satisfacer a la mayoría, pero noté que la joven periodista tomaba notas con especial interés. Me recordó a mí misma, esa capacidad para detectar cuando alguien está evitando una verdad incómoda. El evento continuó según lo planeado. El discurso inaugural fue recibido con aplausos entusiastas. Varias empresas locales anunciaron su apoyo al proyecto. Todo parecía encaminarse hacia un éxito rotundo. Durante el cóctel posterior, mientras conversaba con un grupo de inversores potenciales, sentí una mirada persistente. Me giré levemente y vi a Patricia en la entrada del salón, observándome fijamente. Junto a ella, sorprendentemente, estaba mi madre. Ambas conversaban con una familiaridad que me desconcertó. Si me disculpan, dije a los inversores, debo atender un asunto urgente. Mientras me acercaba a ellas, noté que Patricia sostenía un sobremanila similar al que yo guardaba en mi oficina. Mi madre me vio y su expresión era una mezcla de preocupación y determinación que conocía demasiado bien. Hija, dijo cuando llegué hasta ellas. Patricia tiene algo importante que mostrarte. ¿No podría esperar a mañana?, pregunté, consciente de las miradas curiosas que comenzábamos a atraer.
No, respondió Patricia con una firmeza que no le había conocido antes. No puede esperar ni un minuto más, Carla. Isabel apareció a mi lado, como un ángel guardián atento a cualquier amenaza. Le indiqué con un gesto que estaba bien y la invité a acompañarnos. Usemos la sala de juntas, sugerí, guiando a este extraño grupo hacia un espacio más privado. Una vez dentro, Patricia colocó el sobre la mesa y me miró directamente. Quiero que sepas que salí de tu oficina esta mañana no porque tuviera miedo de tu amenaza, comenzó, sino porque necesitaba buscar esto. Abrió el sobre y extrajo varios documentos. Reconocí inmediatamente el membrete de la empresa de Alberto, la misma que había quebrado tras el escándalo de nuestra boda fallida. ¿Qué es esto?, pregunté, sin tocar los papeles. La verdad completa, respondió Patricia. Algo que ni siquiera Alberto conoce. Mi madre se sentó a mi lado y tomó mi mano, como anticipando que lo que estaba por escuchar me afectaría profundamente. Patricia comenzó a explicar. Ella había sido la contadora principal de la empresa de la familia de Alberto durante 15 años. Los documentos que traía eran pruebas de operaciones fraudulentas realizadas por el padre de Alberto, operaciones que habían llevado a la empresa al borde de la quiebra mucho antes de que yo apareciera en escena. El padre de Alberto le mintió. La empresa no estaba en problemas cuando te conoció, explicó Patricia. El dinero ya había desaparecido años antes en inversiones ilegales y apuestas personales del viejo. Te convirtieron en su tabla de salvación, pero la verdad es que nada de lo que hubieras hecho habría salvado esa empresa. Isabel, quien hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. ¿Por qué no dijiste esto antes? ¿Por qué participar en esa apuesta? Patricia bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Porque el padre de Alberto me tenía atrapada. Yo había firmado documentos sin saber lo que contenían. Si la empresa caía, yo caería con ella, posiblemente en la cárcel. Hizo una pausa para recuperar la compostura. Pero ahora el viejo está muerto. Falleció la semana pasada. La noticia me impactó más de lo que habría esperado. El padre de Alberto, ese hombre severo que apenas me dirigía la palabra durante nuestro noviazgo, había sido aparentemente el arquitecto principal de toda la tragedia. ¿Alberto lo sabe?, pregunté, intentando asimilar esta nueva información. No, respondió mi madre, sorprendiéndome al intervenir. Patricia vino a verme primero, hace 2 días. Pensamos que debía ser tú quien decidiera qué hacer con esta información. Miré a mi madre con asombro. ¿Ustedes se conocían? Este es un pueblo pequeño, Carla respondió con una sonrisa triste. Y las madres tenemos nuestras maneras de mantenernos informadas sobre quienes dañan a nuestras hijas. El silencio cayó sobre nosotras mientras intentaba procesar todo. Los documentos sobre la mesa parecían quemar con su presencia, alterando nuevamente la narrativa que había construido durante años. La puerta se abrió de repente. Alberto estaba allí, con expresión preocupada. Disculpen la interrupción, pero los periodistas están preguntando por ti, Carla. Y se detuvo al ver los papeles sobre la mesa. Su rostro palideció al reconocer el membrete. ¿Qué es esto? Patricia se levantó lentamente. Son los registros financieros reales de tu padre, Alberto. Lo que nunca te mostró. Vi cómo su mundo se desmoronaba por segunda vez frente a mis ojos. Se acercó titubeante, tomó uno de los documentos y lo revisó con la experiencia de quien conoce bien el lenguaje financiero. Su mano comenzó a temblar. Esto no puede ser cierto, murmuró, más para sí mismo que para nosotras. Mi padre no haría algo así. Lo hizo, confirmó Patricia con gentileza. Y te usó a ti para intentar arreglarlo. Alberto me miró entonces, una nueva comprensión asomándose en sus ojos. Entonces yo realmente fui un instrumento. Para ti, para él, para todos. Algo en su vulnerabilidad me conmovió. No era el hombre calculador que me había traicionado, sino alguien que también había sido engañado, aunque de manera diferente. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó finalmente, señalando los documentos. Era una pregunta compleja. Estos papeles cambiaban la narrativa de mi propia historia. Si el padre de Alberto era el verdadero villano, ¿qué quedaba de mi elaborado plan de rendición de cuentas? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con insistencia. Era un mensaje de Miguel. Emergencia. Javier está aquí con un periodista. Dice que tiene su propia versión de la historia y pruebas contra ti. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Pruebas contra mí? ¿Qué podría tener Javier que me incriminara de alguna manera? Tenemos que volver al salón, dije, levantándome abruptamente. Hay un problema. Alberto notó mi preocupación. ¿Qué ocurre? Javier, respondí simplemente.
Aparentemente ha decidido contar su versión de la historia. Isabel ya estaba en la puerta, preparada para actuar. ¿Qué quieres que hagamos? Tomé una decisión rápida. Trae a Miguel y Laura aquí. Ahora. Y mantén a ese periodista ocupado. Mientras Isabel salía apresuradamente, me volví hacia Alberto, Patricia y mi madre. Necesito saber exactamente qué podría tener Javier contra mí. Alberto parecía genuinamente confundido. No se me ocurre nada. Tú fuiste la víctima en todo esto. Patricia palideció de repente. Oh, Dios. Los correos electrónicos. ¿Qué correos electrónicos?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Después de lo que pasó en la iglesia, recibiste ofertas para contar tu historia, ¿verdad? Programas de televisión, revistas. Asentí lentamente. Era cierto. En los días posteriores al escándalo, mi bandeja de entrada se había llenado de solicitudes de entrevistas y ofertas para contar mi versión. Las había rechazado todas. Javier trabajaba en relaciones públicas, continuó Patricia. Él interceptó algunos de esos mensajes antes de que llegaran a ti y respondió en tu nombre, negociando precios más altos. Pero yo nunca acepté ninguna oferta, protesté. Lo sé, dijo Patricia. Pero esos correos, enviados supuestamente desde tu cuenta, podrían verse muy mal si alguien los sacara de contexto ahora. Especialmente con tu nueva posición pública. La puerta se abrió nuevamente. Miguel y Laura entraron, seguidos por Isabel. Sus rostros mostraban la misma preocupación que seguramente reflejaba el mío. Javier está hablando con un periodista de El Nacional, informó Miguel sin preámbulos. Dice que puede probar que intentaste sacar provecho económico del escándalo de la boda. Son correos falsos, intervino Patricia, poniéndose de pie. Él los envió haciéndose pasar por Carla. Laura dejó escapar un suspiro tembloroso. También sabe lo del comunicado de prensa, Carla. Lo del chantaje. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. En cuestión de minutos, todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante 6 años podría desmoronarse. La exitosa empresaria que se había sobrepuesto a la adversidad sería vista como una oportunista primero y una chantajista después. Alberto se acercó a mí, su expresión más decidida de lo que le había visto en años. Tengo una idea, dijo en voz baja. Pero necesito que confíes en mí. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que me había engañado. Solo encontré determinación y algo más, algo que no me atrevía a nombrar. Confiar en ti. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Sí, respondió con firmeza. Una última vez. Mi madre apretó mi mano suavemente, un gesto silencioso de apoyo, cualquiera que fuera mi decisión. El destino tiene un extraño sentido del humor. 6 años después de que la confianza mal depositada destrozara mi vida, ahora me encontraba en la posición de tener que confiar nuevamente en la misma persona, con mucho más en juego que una simple boda. ¿Qué propones?, pregunté finalmente. Alberto sonrió ligeramente, el primer atisbo de su antiguo encanto asomándose entre las sombras de los años difíciles. Vamos a darle a ese periodista una historia mucho mejor que la que Javier está ofreciendo. El salón principal bullía con expectación cuando regresamos. Javier estaba en una esquina, hablando animadamente con un hombre de traje oscuro que tomaba notas con entusiasmo. Al vernos entrar, Alberto y yo caminando juntos, seguidos por mi madre, Isabel, Patricia, Miguel y Laura, la conversación se detuvo abruptamente. Los invitados comenzaron a percibir que algo importante estaba sucediendo. Las conversaciones se apagaron gradualmente, creando ese silencio expectante que precede a los grandes momentos. Señoras y señores, anunció Alberto, su voz clara y firme resonando en el salón. Disculpen la interrupción. Hay algo importante que necesitan escuchar. No habíamos tenido mucho tiempo para planear esto. En los escasos minutos antes de salir de la sala de juntas, Alberto había esbozado su idea. Era arriesgada, impredecible, pero tenía la virtud de la verdad de su lado. Y a estas alturas de mi vida, había aprendido que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre terminaba siendo la mejor política. Alberto me miró una última vez, buscando mi confirmación. Asentí levemente. Muchos de ustedes conocen la historia de Carla Moreno C. Como una de superación y éxito, comenzó. La novia abandonada que se convirtió en una empresaria exitosa. Pero lo que no saben es que yo fui el hombre que la dejó en el altar. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El periodista que había estado hablando con Javier se acercó más, claramente intrigado por este giro inesperado. Lo que hice fue imperdonable, continuó Alberto. Formé parte de un plan despreciable para aprovecharme de ella y de su herencia familiar.
Y durante 6 años he vivido con las consecuencias de mis acciones. Vi a Javier moverse incómodamente, intentando acercarse al periodista, pero Miguel se interpuso discretamente en su camino. Pero hoy no estoy aquí para hablar de mi arrepentimiento, prosiguió Alberto. Estoy aquí para revelar una verdad mayor que acabo de descubrir. Con calma pero sin omitir detalles importantes, Alberto narró la historia de su padre, las operaciones fraudulentas y cómo todos habíamos sido, en diferentes grados, peones en un juego que no entendíamos completamente. Patricia se adelantó y confirmó cada palabra, ofreciendo los documentos como prueba. Y aún así, dijo Alberto, volviéndose hacia mí, después de todo esto, Carla Moreno nos ofreció una oportunidad de redención cuando podría haber buscado venganza. Eso es lo que realmente representa esta fundación. El periodista que había estado con Javier ahora tomaba notas frenéticamente, claramente más interesado en esta historia que en la que le habían ofrecido originalmente. Era mi turno de hablar. Me adelanté, sorprendida por la calma que sentía a pesar de estar exponiendo ante todos una herida que había mantenido privada durante años. No soy perfecta, comencé. La traición que sufrí me endureció. Parte de mi motivación al crear esta fundación fue, lo admito, mantener cerca a quienes me habían herido, vigilarlos, quizás incluso castigarlos de alguna manera. Hice una pausa, viendo cómo Javier sonreía triunfante al fondo del salón, creyendo que estaba admitiendo lo que él quería exponer. Pero algo inesperado ocurrió en el camino, continué. Descubrí que el verdadero perdón no es un acto de generosidad hacia otros, sino un regalo para uno mismo. Con un gesto llamé a Isabel, quien me entregó el sobre con el comunicado de prensa que había guardado como amenaza. Lo abrí lentamente y, ante la mirada atónita de todos, lo rompí en pedazos. Este proyecto no se trata de segundas oportunidades condicionadas por el miedo o la amenaza, declaré. Se trata de la posibilidad real de transformación cuando elegimos ser mejores que nuestros errores. La sala estalló en aplausos. Vi lágrimas en los ojos de Laura, un asentimiento respetuoso de Miguel y la sonrisa orgullosa de mi madre, pero el momento no había terminado. Cuando el aplauso comenzaba a menguar, una voz se alzó desde el fondo de la sala. «Esto es una farsa», gritó Javier, avanzando hacia el centro. «Todos están actuando como si fueran héroes en una historia de redención, pero yo sé la verdad». Se detuvo frente a mí, su rostro enrojecido por la rabia o quizás por el alcohol. «Diles cómo usaste tu historia para hacerte la víctima y construir tu imperio», me acusó. «Diles cómo rechazaste mis disculpas durante años mientras aceptabas las de ellos». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Lo que Javier no sabía, lo que nadie excepto Isabel sabía, era que él nunca había intentado disculparse. Ni una vez en 6 años. «Javier», dije suavemente, «nunca recibí ninguna disculpa tuya». «Te escribí decenas de correos», insistió, su voz quebrándose ligeramente. Isabel dio un paso adelante. «Los correos fueron enviados, Javier, pero no a la dirección correcta. Los enviaste deliberadamente a una cuenta que Carla ya no usaba, mientras te asegurabas de que todos en el pueblo supieran que te habías disculpado profusamente, punto». La expresión de Javier cambió de la rabia a la sorpresa y luego al miedo, al darse cuenta de que su último intento de manipulación estaba siendo expuesto. «Tú nunca quisiste ser perdonado», continuó Isabel. «Solo querías parecer arrepentido sin correr el riesgo de enfrentar realmente las consecuencias». El periodista se acercó entonces, ignorando completamente a Javier y dirigiéndose a mí. «Señorita Moreno, esta es una historia extraordinaria. ¿Puedo tener una entrevista exclusiva?». Antes de que pudiera responder, sentí la mano de Alberto rozando suavemente la mía, un gesto tan sutil que probablemente nadie más lo notó. No era un intento de reconexión romántica, sino un simple acto de solidaridad humana. «Por supuesto», respondí al periodista. «Pero será una entrevista con todos nosotros. Porque esta no es solo mi historia. Es una historia sobre cómo el perdón verdadero puede transformarnos a todos, incluso a quienes menos lo esperaban». Y mientras el evento continuaba a nuestro alrededor, con Javier saliendo discretamente por la puerta lateral y los invitados comentando entusiasmados lo que acababan de presenciar, me di cuenta de que la venganza que había planeado durante años se había transformado en algo mucho más poderoso, un nuevo comienzo, no solo para aquellos que me habían herido, sino también para mí misma.